Estamos en Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 29. Y vamos a tratar de responder a la pregunta ¿por qué Dios no le permite a Moisés entrar en la tierra? A modo de resumen, desde el versículo 12 al versículo 2 en detalle, y eso se puede leer también en Números 32, los primeros 42 versículos, habla sobre la tribu de Rubén y Gad y la media tribu de Manases que deciden establecerse o sea, al lado este del Jordán. O sea que no cruzan a la tierra por el río Jordán al lado oeste. Y la tierra que le dan al lado este tiene con algunos parámetros, que era la tierra que leímos y el rey Sihón que leímos, eran tierras de estos. Entonces, si leemos el capítulo 32 de Números podemos entender un poquito más de la historia. Pero la historia nos cuenta que estos reyes tenían, estas tres tribus y medias, tenían que dejar a sus hijos y a sus mujeres a ese lado, establecerlos con sus ganados porque eran tribus de ganados, de ganadería, y los hombres tenían que pasar con el resto de los israelitas y ayudar a tomar posesión de la tierra. Eso fue el acuerdo que hicieron. ¿Okay? Porque Moisés no le pareció bien que ellos se instalen y dejen a los demás israelitas peleando solos. Eran un solo pueblo y tenían que actuar en esa unidad. Lo que vemos ahí era que Israel, como el pueblo de Dios, no era dividido ni separado. Cualquier cosa que ellos hacían tenían que hacerlo juntos, como un solo pueblo. Y esto incluía el ir a guerra, el tomar posesión de la tierra. Entonces tenemos ese principio de unidad que nos habla esos versículos. Ahora, los versículos 23 al 29 voy a leerlos. Dice así: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu dedo y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que veamos en el valle delante de Bet Peor. Entonces, acá tenemos en la parte de Deuteronomio Moisés recontando la historia a esta nueva generación, la segunda generación que va a pasar a tomar la tierra, y le está diciendo las razones por las cuales entrar. Y dice, porque Dios se enojó con Moisés por causa del pueblo. Ahora, ¿qué pasó? Para eso tenemos que ir a Números capítulo 20, si me permite yo misma lo leo, algunos versículos. El pueblo llegó al desierto de Sin, nos dice Números 20, y acampó en Cades, y ahí en ese lugar murió la hermana de Moisés, María. Entonces, pasado el tiempito, no había agua, están en el desierto, y el pueblo comienza a murmurar contra Moisés y Aarón. Y lo que decían ellos es: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestra tierra? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Entonces el pueblo se comenzó a quejar contra Moisés y Aarón. Ahora recordemos que es su hermana. Entonces está, me imagino, como ser humano, llorando esta pérdida de su hermana, pasando por este duelo de la pérdida de su hermana, y ahora recibe las quejas del pueblo. Y es realista porque no hay agua. ¿Y de qué vamos a tomar? Esta es la realidad, ¿no? Y la cosa no es la queja, sino las acusaciones que tiene el pueblo contra Moisés y contra Dios directamente. Nos ha sacado para matarnos, nos ha sacado para de sed. Y la intención de Dios no era esa. Dios los sacó porque los amó, escuchó el clamor de Israel, dice Éxodo, el primer capítulo, oyó el clamor, la oración de ellos, el llanto de ellos como esclavos, y liberó de tierra de Egipto y los hizo un pueblo y les da su ley para que ellos anden
conforme a una vida que sea de paz, de shalom, una vida de prosperidad. Eso es lo que Dios va a hacer con su pueblo, una gran nación, de un pueblo. El pueblo lo único que tiene es quejas y ataques contra Dios. O sea que el pueblo no ve lo que Dios está haciendo con ellos, porque el pueblo está estancado en la realidad presente. No hay agua, nos vamos a morir de sed. Y es muy importante para nosotros. Dios tiene preparado para su iglesia, para el creyente, bendiciones donde no estamos hablando de prosperidad material solamente, pero bendiciones en que Él nos quiere usar para su gloria y su honra. Quiere nuestro testimonio para que el evangelio avance. Pero muchas veces nuestra incredulidad, nuestra falta de fe por nuestros problemas diarios, en un sentido entorpece lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Porque yo está en lo que me falta hoy, en que estoy llena de deudas, en que estoy harta con este esposo que no me escucha, o estoy cansada de esta iglesia que los hermanos son así, esa. Tengo una lista de quejas contra Dios. Bueno, en mi mente digo, son contra estas personas que me hacen la vida imposible, o no me dejan vivir tranquila, o lo que sea. Pero directamente, al yo ser malagradecida por mi situación, eso va directo contra Dios. Es quejarme en no ser agradecida por lo que Dios. Entonces, en vez de servir de canal de bendición y de expandir el evangelio y su palabra, lo que hace es que el evangelio, la palabra, quede estancada en mi vida, porque yo estoy estancada en mi realidad. Y eso, no hay agua, tenemos sed. Esa es la realidad. Pero espérense, si tenemos un Dios que partió el mar, que luchó contra el faraón, hombre poderoso, Él seguro que nos va a dar agua. No nos va a dar agua, Él seguro que nos va a proveer. Pero eso no pensaron. Ellos pensaron, nos ha sacado para matarnos. Entonces Moisés dice que se postró en la congregación delante de Dios. Y Dios le dice, toma la vara, versículo 8, 20. Y le dice, y habla a la peña, a vista de ellos. O sea, que le hable a la roca, ¿no? Y darás de beber a la congregación y a sus bestias, y de ahí saldrá agua. Y entonces Moisés, versículo 9, dice, tomó la vara delante de Jehová como él la mandó, y reunieron a Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, y acá está la clave, esto es lo que dice Moisés, oíd ahora, rebeldes, ¿os sea el agua de esta peña? O en otra versión, nosotros le vamos a dar agua de esta peña, hablando Moisés. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la de sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. Dios le está diciendo a Moisés y a Aarón, ustedes no creyeron en mí para santificarme o para darme a conocer delante de los hijos de Israel. No meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él, Dios, se manifestó, se santificó en medio de ellos. ¿Qué pasó? El pueblo se quejó, no hay agua, para esto nos has traído, ¿no? Murmurando delante de Moisés. Moisés se enojó como ser humano, y Dios le dice, la roca, de ahí voy a darles aguas. Háblale a la roca. Moisés lo que hace es que él mismo se aira, y en vez de mostrar lo que Dios va a hacer, que es darle aguas, lo que Moisés muestra es su ira, su enojo, su falta de paciencia con el pueblo, y golpea la roca. Y Dios dice, no creíste en mí. O sea que Moisés mismo en ese momento, cuando Dios le dice, de la roca saldrá agua, Moisés dudó. No creyó. Dudó. Ahora, ¿no es este el mismo Moisés que Dios usó para traer esas plagas a Egipto? ¿No es este el mismo Moisés que vio el mar partirse? ¿No es este la misma? Entonces, que Dios le diga, habla a la roca, ¿cuán grande es eso para este hombre que ha visto estas grandes maravillas? Uno diría, eso no es nada, Moisés. Si pudiste tolerar todo eso, tal como Dios te dijo y obedeciste, el hablarle a la roca era una prueba pero mínima para ti. Has debido de pasar el examen con estrellas y honores, pero no lo pasa.
le falta Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros como seres humanos no siempre confiamos. Podemos confiar hoy en Dios, podemos ganar una batalla grande confiando en Dios, pero viene a que nos falta fe. Y la cosa es que no podemos confiar en nuestra fe. Yo no puedo confiar en mis años de cristianismo y mis años de madurez o mis conocimientos que tengo para decir eso es suficiente, todo lo que conozco, porque mañana me viene una prueba, algo mínimo, y no creo. O sea que este texto nos muestra que la incredulidad en Dios o el confiar en mí mismo, la incredulidad en Dios también, demuestra falta de fe. El no confiar en Dios en las cosas pequeñas es falta de fe. De nada sirve que confíe en Dios en las cosas grandes cuando en las cosas pequeñas. Y acá entonces Moisés no lo dio a conocer a Dios ante su pueblo. ¿Qué debía de dar a conocer Moisés a su pueblo? Lo que Moisés debía dar a conocer es: Dios es tu Padre, Israel, Dios te ama, Dios te ha liberado, acá está tu Dios proveyendo. ¿Qué es lo que reflejó Moisés entonces en vez de esa figura paterna? Ya me tienen harta. Ustedes paran quejándose, son unos rebeldes. Golpea la roca con ira. Entonces Dios dice: tú no me estás representando, no soy así como te manifestaste ante ese pueblo con ira y rebeldía. Yo no soy así, Moisés, y porque tú no me representaste quién soy, por tu falta de fe, no entrarás. Al gran líder de Israel. Entonces la ofensa que sacamos acá no solamente es la falta de fe en las pequeñas cosas, pero es cómo representamos a Dios, de qué manera lo representamos. Si me permites leer, hay un pasaje en Números 27 también, y ya voy a terminar. Versículo 12 en adelante, Números 27, dice: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. O sea, Dios le hace subir alto, uno de los montes más altos, para que pueda divisar la tierra. O sea, que no entra, pero puede verla, puede ver su panorama y lo hermoso que es. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano. En ese tiempo ya Aarón había muerto. O sea, primero murió María, cuando el pueblo se rebeló, murió Aarón, y ahora Dios le dice: vas a ver la tierra, pero de ahí vas a morir. Eso es lo que Dios le está diciendo, ¿no? Pues fuiste, y acá está Dios haciéndolo recordar, fuiste como Aarón, rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos, o sea, no representándome, no dándome a conocer cuando les dio la medio del pueblo. Estas son las aguas de las rencillas, así se llama, de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre ellos, saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Acá vemos a Moisés intermediando, sirviendo de mediador para que Dios provea un líder que los lleve a la tierra. Esta es la actitud diferente. En los años finales de la vida de Moisés tenemos a Moisés preocupado por el pueblo. ¿Quién los va a guiar? Pon un pastor sobre ellos para que los guíe, porque si no serán como ovejas, cada uno a su lado. El Moisés de Números 20 es el Moisés que ya me tienen harta ustedes que paran quejándose. O sea que acá el carácter de Moisés madura como líder, y de un momento cuando le irritaba el pueblo por sus cosas, no lo culpa Moisés, nosotros también reaccionaríamos así. Reaccionó mal Moisés, se enojó. Ahora tenemos a un pueblo, pero yo amo este pueblo. Tenemos a un Moisés maduro que ha aprendido a amar a ese pueblo rebelde, a ese pueblo con él. Tenemos a un Moisés que ha pasado las pruebas y no ha dado su carta de renuncia, como muchos hoy en día lo hacen. Esta congregación no me entiende, no me reconoce, no me afirma, no me apoya, renuncio, y se va el pastor de la iglesia, porque ya me tiene harta la congregación. Bueno, Moisés empezó así su pastorado, pero como termina, a pesar de que Dios le dice no entrarás, es: Señor, pon a alguien que los guíe porque ellos necesitan a alguien. Moisés ha cambiado y ha madurado. Moisés llegó realmente a amar a Israel.
Si al principio le trillaba los dientes, podemos decir que al final de sus días Moisés amaba a Israel. ¿Y cuántos líderes pedimos a Dios? Somos humanos y quizás nosotros estamos metidos dentro de una congregación rebelde como el mismo pueblo de Israel. Y debemos de pedir por nuestros pastores, por nuestros ministros, para que el Señor trabaje en sus corazones y el amor por nosotros, los congregados, que muchas veces somos rebeldes y criticones y le hacemos la vida imposible al pastor. Pero lo que debemos de pedir es, Señor, dale amor a mi pastor por esta congregación. Dale paciencia por esta congregación rebelde. Si Moisés hubiera sido indiferente, lamentablemente hay pastores indiferentes, que solamente esperan el cheque al final del mes o cada 2 semanas. Si Moisés hubiera sido indiferente, no tendríamos los versículos 16, 17 ni 18. Voy a volver a leerlos. Números 27. Moisés dice, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y entonces Jehová le dice, Moisés, el que te sirve, Josué, a ese estado preparando para que él tome tu lugar. Entonces, Dios había en su providencia, quizás Moisés no sabía, estaba muy ocupado con Aarón tratando con esta cuestión no sabía que uno de los 12 que había regresado con el buen reporte, que no había muerto en el desierto por su fe y conocimiento en Dios, que Dios lo estaba preparando ya su corazón para que eso lo reemplace. Cómo Dios provee, cómo Dios, pastores, hablando, ministros, dentro de la congregación hay personas que Dios está preparando para que cuando Dios los saque a ustedes, tomen su lugar. Porque la obra del Señor no se retira. La iglesia no se cierra cuando el pastor pone su carta de renuncia o cuando el pastor se va de viaje de misiones o se muda a otra iglesia. La iglesia no se cierra. Dios pone a otro. Dios prepara a otro. Muchos pastores debería de ser, Señor, tú permites, yo no soy acá eterno ni permanente, pero a medida que voy pastoreando, tú permitas que otros se estén preparando para que tomen. Muchos pastores no quieren desprenderse de la congregación y la agarran como un hueso, ¿no? El orgullo, no sé, el temor, la inseguridad y nadie más, nadie más. Bueno, ¿qué si Dios te dice, ya tu tiempo ha terminado, ahora tú estás listo para morir, viene otro? ¿Cómo te sentirías? Moisés estaba listo. Entonces Dios le dice a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, claro que lo conoces, el que le sirve, varón en el cual hay espíritu humano sobre él, o sea, lo va a ungir, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, este es hijo de Aarón, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. O sea, Moisés antes de morir tenía que asegurarse que quede confirmado como pastor, como líder. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote y consultará, y podemos seguir leyendo. Y versículo 22, como Jehová le había mandado, y tomó a Josué y lo puso. Entonces, hay tantas cosas que podemos sacar de acá, ¿no? Dios no deja a Israel desamparado. Dios pone un sucesor para Moisés. Eso mismo, este libro de Deuteronomio son las últimas palabras de Moisés al pueblo antes de morir. Tenemos también en Deuteronomio 34, si me permites leer, lo mismo, lo que Dios le está diciendo acá en Números 27. Deuteronomio 34, los primeros 8 versículos dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Pero permite ver. Todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Y literalmente uno puede ir a Israel y divisar la tierra de este monte. El Níger y la llanura, la vega de Jericó y Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás. Viste que Dios no
No hay que torcer, a Dios no se le puede torcer el brazo. Allí Moisés, siervo de Jehová. Así termina el epitafio de Moisés, ¿no? Así terminan las últimas palabras, que él no fue recordado como el que no le tuvo fe a Dios cuando Dios le dijo que saque agua de la roca, porque eso fue un... Pero él fue recordado como siervo de Dios. Y acá vemos la gracia y la misericordia de Dios, que en nuestro caminar diario cristiano pecamos, caemos en incredulidad. Y claro, seguro ciertas bendiciones por nuestra actitud rebelde, pero eso no significa que Dios nos desecha. Eso no significa que no somos sus hijos. El amor de Dios es incondicional y a pesar que experimentamos el castigo, la acción de Dios, no entrarás a la tierra o no te voy a dar esto, Dios aún nos recuerda como sus hijos y sus siervos. Y esto fue en Moisés, él fue recordado como siervo y entonces ahí fue enterrado, y nadie sabe el lugar del entierro. Judas capítulo 9, versículo 9 es un libro en el Nuevo Testamento que habla sobre los falsos maestros, habla sobre la contienda que tuvo el diablo, el enemigo, con el ángel Miguel, con el cuerpo de Moisés. O sea que el enemigo, no sabemos cómo esto sucede en la historia, si me permites leer Judas 9, es un verso interesantísimo, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, hubo una disputa, una pelea, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El enemigo, Satanás, no quería que el cuerpo de Moisés sea sepultado en anonimato. Satanás quería que el cuerpo de Moisés se sepa dónde está su sepultura. Y el arcángel peleaba y lo reprendió diciendo: no, nadie más va a saber la sepultura de Moisés. Y claro, Moisés sube a la presencia de Dios en espíritu. La pregunta, ¿por qué? Porque si el cuerpo de Moisés, y esto es algo que yo respondo a Julio, según lo que entiendo por la Biblia, si el cuerpo de Moisés hubiera tenido una sepultura, el pueblo de Israel hubiera venerado e idolatrado. Hubiera pasado a ser el líder de Israel y no Jehová, su verdadero Dios y líder. Entonces Dios, conociendo a este pueblo rebelde, incrédulo e idólatra, sabía que si el cuerpo de Moisés quedaba con un epítafo y una sepultura, el pueblo iba a rendirle. Y es algo muy importante, porque nosotros, siervos de Dios, ministros de Dios, no, una vez que el Señor nos lleva, no hay que venerar a la persona. Lamentablemente las religiones nos enseñan a venerar a las personas y a celebrar misas o servicios anuales. Por ejemplo, hay religiones que celebran servicios anuales venerando a la persona ya muerta. No es bíblico. Una vez la persona muerta pasa a la presencia de Dios y uno debe de continuar entonces sirviendo. Ya sirvió su propósito, el que sigue, ¿no? Es como debemos de entender. Termino leyendo este pasaje para poder conversar y la próxima semana. Es el Salmo 106, que recuenta la historia de Israel, si lo pueden leer. Salmo 106, y habla sobre Israel y habla sobre la misericordia de Dios, sobre las proezas de Dios, sus hechos poderosos. Y habla de Israel pecaminoso, inicuo, malo, rebelde. Habla sobre lo que era el pueblo y lo que es Dios, justo, piadoso, misericordioso, hasta que llegamos al versículo 32. Pueden leer todo el Salmo, son 40. Dice así: también le irritaron en las aguas de Meriba, acá lo que leí en Números 20, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Se aplicó con sus labios, mal representando a Dios. Él se enojó. No sabemos si le salió alguna mala palabra o algún ajos y cebollas, como decimos en nuestro español, pero él se enojó y no representó a Dios, no le dio gloria, no lo dio a conocer. Dice: por esa falta de reverencia, respeto y fe no entrarás. Ese es el Salmo 106, versículo 32. Voy a parar ahí entonces para poder conversar y la próxima semana
continuar con Deuteronomio capítulo 4. Entonces Moisés no entró por falta de fe en algo tan mínimo, por falta de representar bien a Dios, pero a pesar de eso, ustedes pueden leer Hebreos capítulo, el testimonio de Esteban en Hechos capítulo 7, él es recordado como el líder siervo de Dios, porque él maduró y Dios le dio una sepultura que nadie de su pueblo sepa, que no lo veneren, porque él pasó como líder. El verdadero líder era Jehová su Dios. Ahora era el turno de Josué. Pastor, siervo, ministro, misionero, tú vas a pasar. Otro te reemplazará. Dios ya lo está preparando para que te reemplace. Pero la actitud que debemos desarrollar es una actitud de amor hacia el pueblo, de paciencia y de poder decir, ya pasó mi tiempo, ahora es tiempo de otro. Para humildad. Moisés fue conocido como el hombre más humilde o manso de su tiempo. Números capítulo 12. Entonces voy a parar ahí y continuamos la próxima semana.